¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos platicado con ustedes desde el viernes pasado sobre esta manifestación en contra de la gentrificación, las reacciones que ha habido al respecto, las opiniones que se han vertido desde diferentes frentes a partir de diferentes personajes. Pero vamos a conocerlo más a fondo con una voz experta en la materia, alguien que conoce bastante sobre este tema y del cual ya hemos tenido la oportunidad de aprender de ella en otras oportunidades. Mi querida Carla Scofi, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, una discusión, un debate necesario, me parece. Tú eres el experto en la materia, de poner en la mesa, de poner en el centro de la discusión las consecuencias, pero sobre todo también para entender el origen, las causas, los daños que provocan todo ello. Y voy a comenzar a lo mejor con una pregunta muy sencilla, querida Carla, pero precisamente con esa intención para ir situando sobre todo el tema más allá de los discursos que en las últimas horas también se han estado dando para justificar esta práctica. Eh, ¿Qué origina la gentrificación? ¿Quiénes son los Bueno, principales responsables de la gentrificación? bueno, tenemos que entender que en general hay una crisis de vivienda en varios países, como lo es México. Esa crisis tiene varios problemas, procesos. Uno de ellos es la gentrificación. No es el único, pero es uno de los componentes de la crisis de vivienda. Dentro de lo que es la gentrificación, lo que genera la gentrificación, pues es la llegada de actores con mayor poder adquisitivo a un barrio, a una colonia, que desplazan a la población original. O sea, es un desplazamiento, digamos, por la llegada del capital, por la llegada de la influencia, el control o la presencia de personas con mayor poder adquisitivo. Es un proceso muy complejo. De hecho, pues en la academia hay muchos autores y autores que se jalan de los pelos sobre los puntos sobre las IES, decía algo de gentrificación. Hay unos que dicen que gentrificación implica que tenga que estar presencialmente la persona de mayor poder adquisitivo en el lugar, es decir, que se mude a vivir ese lugar. Hay otros que dicen que no, que basta con que llegue la inversión en privada, entre otros. Pero digamos que podemos decir que es un desplazamiento urbano basado en las desigualdades, y esto es clave, en las desigualdades socioeconómicas, ¿no? En una cuestión de clase, que desplaza a la población de un barrio por la llegada de física, simbólica o en forma de inversión de clases con mayor poder adquisitivo que terminan, digamos, como aprovechando y sacando rédito de los espacios. Entonces, en términos generales es eso. Insisto, se mezcla esto con otros procesos urbanos que tienen que ver con la turistificación, con la especulación, con las mafias inmobiliarias, con, en fin, hay otros elementos allá. Pero gentrificación sería eso. ¿Quién gana principalmente con la gentrificación? ¿El sector inmobiliario o quién genera esta especulación inmobiliaria, por ejemplo? Pues, a ver, es algo difuso, o sea, hay acciones que son deliberadamente planificadas, otras que son como un poco inercia de un mismo mercado inmobiliario, de un mismo modelo de ciudad, además de que se da por olas. Es decir, digamos que tenemos que entender la gentrificación como algo que no ocurre únicamente en un barrio, en una zona, sino que las personas que son desplazadas de ese barrio, pues se van a ir a otro lugar y puede generar como reacciones en cadena, ¿no? Por ejemplo, algo que se menciona mucho, que creo que es importante señalarlo, si me lo permites, entre las muchas falacias que se han estado diciendo en esta discusión, es de que la gente que protestó quiere, digamos, exigir su derecho a vivir en la Condesa o tener un departamento gratis, un penthouse en la Roma. La gentrificación y los procesos urbanos similares, no, ¿cómo se llama? No es un tema de yo quiero vivir en una zona fresa, es un tema de la gente no quiere ser desplazada de donde vive. Y eso incluso simbólicamente es muy interesante. Hay gente que cree, o más bien le cuesta creer que hay personas en la Condesa, en la Roma y en otras zonas que están siendo desplazadas a otros barrios. O sea, personas que no tienen ese poder adquisitivo, no todas esas colonias son 100% homogéneas, pero además este tipo de proceso ya está llegando a otros lugares. En Iztapalapa están subiendo las rentas y mucho, ¿no? Porque es al final del día un ecosistema que llamamos ciudad y que estas dinámicas pues generan reacciones en cadena. Oye, entonces, no hay gentrificación buena, que es otro de los temas que se han estado poniendo sobre la mesa, que ahí, lo digo yo abiertamente, Leo Zuckerman, Luisito Comunica, diferentes influencias periodistas que dicen, bueno, es que se vive mejor que nunca o es que gracias a eso se mejoró la calidad de vida.
Ay, eso está como para un meme de, no sé, casi casi de Hernán Cortés diciendo, pero mira, es que estoy viviendo yo mejor. No, o sea, a ver, el tema acá es, la gentrificación surge en los sesentas por una socióloga llamada Ruth Glass, que describía los procesos de barrios en Inglaterra. Ujú. Ella lo puso como algo peyorativo, como un proceso, a ver, como socióloga, obviamente estudiándolo desde un punto de vista de actores, más allá de calificarlos, con toda la metodología que tiene que tener, pero digamos que ella no, lo planteaba como un proceso que tenía problemas, como un problema peyorativo. Decir que la gentrificación puede ser positiva es como decir que la contaminación puede ser positiva, porque gracias a la contaminación se producen alimentos, por ejemplo. Ay, perdón por el ruido. Se producen alimentos. La gentrificación siempre implica el desplazamiento de una persona, bueno, de varias personas y de familias. Y acá está la clave, porque habría que preguntarnos, ¿nos preocupa mejorar la calidad de vida de las personas en una ciudad? ¿O nos preocupa que los inmuebles sean utilizados con mayor potencial económico y de rédito? Me explico. La gentrificación desplaza a las personas, entonces no hay mejora en la calidad de vida. Quienes se desplazan van a otros barrios donde tienen igual o menor calidad de vida y además de que también generan efectos en cadena. Y las personas que llegan son en su mayoría personas que en mayor o menor medida ya tenían la posibilidad de ejercer su derecho a la vivienda y su derecho a la ciudad. Entonces, no cambia la calidad de vida en sí, sino lo que cambia es qué tanto se puede explotar económicamente los espacios, los inmuebles. Y es posible hacer intervenciones barriales, es posible mejorar la calidad de los servicios, del transporte público, de las calles, etcétera, sin generar gentrificación. Deja de recuperar una parte de la respuesta que nos das anteriormente. Se entrelazan muchas cosas, la turistificación, la llegada de los nómadas digitales, todo eso. Y en ese marco, por ejemplo, ¿cómo se va jugando? ¿Cómo se van entrelazando a partir precisamente de la práctica de la gentrificación? Oye? Bueno, digamos que, a ver, la crisis de vivienda lleva décadas en el país. Para mí, un punto de inflexión fue la creación del Infonavit, no por el hecho de que esté mal dar créditos accesibles, sino porque te voy a dar créditos y dejo a un lado proyectos de vivienda social como en su momento fue Tlatelolco, el CUPA o el Atemajac en Guadalajara o los condominios Constitución en Monterrey u otros. Digamos, me voy a detener en estos 50 años que son muy interesantes, tienen sus grises matices y detalles, pero digamos que ha sido un problema estructural. Recordemos que en 1922 incluso hubo huelgas inquilinarias en varias ciudades del país, iniciando en Veracruz, justamente por el tema de las rentas, de los abusos de caseros, etcétera. Entonces, es algo histórico, eh, pero digamos que lo que ocurrió en el 2020 es que inició una nueva etapa, una nueva temporada de esta telenovela llamada Crisis de Vivienda, en la cual, digamos, hubo varias modificaciones en el mercado inmobiliario. Cuando ocurre la pandemia, muchos pensaron, bueno, va a caer el mercado inmobiliario, se va a empezar a comprar menos, pero ocurrió lo contrario. Mucha gente empezó a invertir, porque en momentos de crisis, sobre todo la gente que tiene capacidad económica, invierte en lo que le han dicho que toda la vida, que es lo más seguro, que es tierra, que por esta idea de que la tierra nunca baja de valor, siempre sube de valor. Además de que empezó a aumentar la demanda de segundas viviendas, personas que adquirían viviendas en playas, en pueblos, etcétera, para poder ir a hacer home office, para poder tener más posibilidad de salir, digamos, en todo este contexto de la pandemia. Entonces, eso también genera, obviamente, el fenómeno de los nómadas digitales a partir del home office. Yo no estoy de acuerdo con llamarles actualmente nómadas digitales porque creo que ya se diversificó. O sea, sí sigue habiendo la persona que agarra su laptop, se va de, no sé, de Albany a Ciudad de México y está trabajando y todo este modelo, pero hay personas que están viniendo, invierten y tienen su negocio acá u otro tipo de dinámicas más complejas. Pero digamos que eso como pues detonó, digamos, una nueva etapa que impulsó también el tema de los Airbnbs, aunque hay que aclararlo, el tema de los Airbnbs ya estaba en Ciudad de México, al menos yo en lo personal tengo conocimiento al menos desde 2017, 2018 de edificios enteros en Ciudad de México que eran desalojados para convertirlos en Airbnb. El problema es que no había como la atención mediática en ese entonces, o quizá no era tan masivo el tema de Airbnb. Por supuesto, yo sí creo que se impulsó en 2020. Pero además de que no solo es Airbnb el que impulsó este proceso, ¿no? Pero digamos que es una nueva etapa, pero es una nueva etapa de una problemática que ya estaba. Oye, ¿y cómo la combates? Es decir, por ejemplo, ahorita que tocamos el punto de Airbnb,
¿Cómo lo regula Airbnb y si esto te impactaría en la gentrificación o en general, cómo combates la gentrificación si es que se le tiene que combatir? Bueno, la gentrificación yo la comparo mucho con el cambio climático. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿qué reforma puedes hacer para evitar el cambio climático? No, pues ninguna. O sea, son varias medidas, ¿no? O sea, podemos hablar de hidrocarburos, podemos hablar de, no, de movilidad, podemos hablar de fábricas, podemos hablar de 20.000 cosas, y cada uno tiene su respectiva discusión de qué hacer con ello para reducir las emisiones de CO2, bla, 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 ¿no? Pasa lo mismo con la gentrificación, son varios puntos. Hablar de plataformas turísticas a corto plazo, hablar de vivienda de arrendamiento, hablar incluso de acceso a la justicia o de un tema de impunidad, que eso hay que decirlo en países latinoamericanos como México. El tema de la impunidad se atraviesa con el tema de la especulación, porque es un cóctel peligrosísimo. Si tú tienes personas que están dispuestas a especular en el sector inmobiliario, pero al mismo tiempo saben que hay un contexto de impunidad en el que pueden hacer y deshacer, comprar jueces, actuarios, etcétera, pues lo que vas a generar allá es un caldo de cultivo para mafias inmobiliarias, ¿no? Se habla del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, que sí, por supuesto está documentado, pero no es el único ni solo en Ciudad de México, ¿no? Incluso hay mafias pequeñas, ¿no? O sea, que no tiene que ser un político de alta gama, digamos, por así decirlo, sino que pueden ser grupos de 5 personas que buscan despojar a personas para hacerse inmuebles y tener una ganancia con él. Entonces, se pueden hacer varias cosas. Una medida que por años hemos dicho que sí se está adoptando ahorita es el tema de la vivienda de arrendamiento público. Ahorita en este sexenio ya finalmente, o sea, a ver, me parece correcto, nada más creo que, digamos, en términos históricos, México llega tarde, se sube en el último vagón de este tren de la vivienda de arrendamiento público después de 50 años de no querer apostarle a eso. Eso me parece positivo, o sea, creo que la construcción de vivienda de arrendamiento pública, como se está planteando y como ya se empezó a construir, es una de las alternativas. En ese sentido, me parece que eso es positivo, creo que ahí hay un avance y que no va a haber resultados, digamos, de la noche a la mañana, pero, sin embargo, creo que hay muchas otras cosas que nos están hablando, como la falta de una ley inquilinaria en Ciudad de México, que eso incluya distintos temas como el tema de los arrendamientos sin contrato. La mayoría de los arrendamientos en México no tienen un contrato por escrito y eso genera muchos problemas. Facilita desalojos forzosos, facilita que se echen a inquilinos e inquilinas, impide que inquilinos e inquilinas puedan ejercer y exigir derechos que tienen con base en la legislación, entre otras cosas. Entonces, también hemos venido diciendo desde hace años que se necesita una ley inquilinaria, no solo en Ciudad de México, en todos los estados, pero pues ahorita estamos enfocándonos en Ciudad de México. Entre otras medidas, ¿no? O sea, que son variadas. Yo creo que también las cooperativas de vivienda han demostrado que tienen ese potencial de evitar la gentrificación. Está el caso de Palo Alto en Santa Fe, que tiene muchos problemas, ahorita le están tratando de desmantelar, pero a pesar de estar contra viento y marea, a pesar de los pesares, digamos, tratando de ver el vaso si medio lleno, medio vacío, yo lo que diría es, con todos esos problemas y esos riesgos, Palo Alto ha estado 50 años en Santa Fe, en el pleno corazón de Santa Fe, sin ser gentrificado hasta la fecha. Entonces, acá la pregunta es, imagina si hiciéramos las reformas necesarias para que las cooperativas no se enfrenten a los problemas que está enfrentando Palo Alto, para que puedan potencializar su uso, pues allá me queda claro que puede ser también una estrategia contra la gentrificación. Los intereses, querida Carla, se tocan muchos intereses en un momento dado, es decir, de familias poderosas, de corrupción, ya lo decías, en funcionarios. No sé, tú eres el experto, pero de repente me da la impresión de que esto no podría funcionar si no hubiera esa gama de corrupción, ¿no? Sí, y además que también fíjate que es algo complejo, porque por un lado, el sector inmobiliario no es un sector que esté normalmente en hablo del sector inmobiliario, pero digamos que para efectos de esta conversación incluyo de la construcción y al mercado inmobiliario, ¿no? Que al final del día van de la mano. Eh, no suelen estar en el debate público. Cuando hablamos de ellos se habla en abstracto justamente. Por eso también luego reaccionan con mucha violencia, tanto discursiva, etcétera, cuando se cuestiona lo que hacen. Y por otro lado, tienen esta facilidad de disfrazarse o esconderse en la población civil. Me explico. Una persona que trabaja en una inmobiliaria pequeña, un vendedor de casas, ¿no? Que está tratando de ganar una comisión para llevar dinero a su familia. No estamos hablando de esa persona, ¿no? O sea, es una persona que es trabajadora, que también está buscando cómo llevarle dinero a su familia, etcétera.
Estamos hablando de las grandes inmobiliarias, las grandes constructoras que tienen incluso acuerdos políticos, que son quienes siempre sacan ventaja de esto, que tienen cientos y cientos de inmuebles y por supuesto las cabezas de ellos, ¿no? Estamos hablando de ese grupo de poder, pues. O por ejemplo, cuando dicen, no, pero es que hay abuelitas, entre comillas, ¿no? Personas adultas mayores que viven de sus rentas. Eso existe. Por supuesto que existen señoras, señores viudos, adultos mayores, que su única fuente de ingreso es la renta de una vivienda. Tampoco estamos hablando de eso porque no es lo mismo grandes propietarios que pequeños propietarios, que eso también hay que discutirlo. En España se ha abordado y en Argentina igual, desde esta lógica de que hay que separar, pero además porque cerca del 90% de las ganancias del mercado de arrendamiento en México no son de una persona que tiene una o dos viviendas, sino que tiene múltiples viviendas, ¿no? Múltiples inmuebles. Son de grandes tenedores, grandes propietarios, ¿no? Entonces, pero lo que hace este mercado y este grupo de poder, pues, es que en estas discusiones se escudan en la abuelita que vive de sus rentas cuando es una minoría, ¿no? Y que precisamente no es este perfil de persona en la que está generando todo este problema. Entonces, por supuesto que hay muchos intereses y por supuesto que hay, pues allá grupos de beneficiados que no quieren ni siquiera dar la cara pública. Oye, y en este proceso, por ejemplo, retomando el punto de la marcha, ¿qué tan trascendental es esta manifestación en particular? Se busca, como en otras ocasiones, centrar todo en que si se aventaron piedras, que si se pintaron cosas, que si hubo este discurso de fuera gringos y demás. Eh, pero ¿qué tan trascendental es esta manifestación como tal, oye? Bueno, a ver, yo creo que no se entiende esa manifestación sin el hartazgo que hay por la situación. Mucha gente estaba diciendo que son vendidas. De hecho, por allá en redes alguien puso un comentario que en Ciudad de México se compran marchas, que tú puedes, o sea, un absurdo total. No, o sea, claro que pueden existir porros, pueden existir ciertas dinámicas, pero no llenas una marcha con esa cantidad de gente, nada más porque sí. Además de que, pues, mucha gente fue, evidentemente, por la preocupación del problema. Podemos discutir muchas cosas de la marcha. Evidentemente, yo estoy en contra de la xenofobia. Por supuesto que justamente por lo que decía, es un tema de desigualdad, no de inmigración. La inmigración es inevitable en todas las ciudades. No hay ciudad que no se haya hecho a base de inmigraciones y que se siga moviendo y dinamizando a partir de las inmigraciones. Entonces, ese no es el problema. Que llegue gente a la Ciudad de México o a cualquier ciudad no es el problema. El problema es la desigualdad económica y también cómo esas desigualdades se manifiestan en las relaciones norte-sur global, con las relaciones de subordinación México-Estados Unidos, pero que eso es otro tema. Ahora, el hecho de que, digamos, que no es xenofóbica, realmente es una aclaración que a mí me molesta hacer, porque muchos medios han querido presentarla como xenofóbica. Y me parece ofensivo porque, uno, ninguna marcha es homogénea, o sea, ninguna marcha. Tú puedes agarrar y decir una marcha del tema que tú quieras y entrevistando a las personas que están allá, verás que hay matices, perspectivas distintas, enfoques distintos. Por otro lado, porque mucha gente no llevaba ese discurso, pero por supuesto que la primera foto que vas a tomar es al letrero de Gringo Go Home y no a otras frases como en tu Airbnb era mi vivienda, por ejemplo, no era mi casa. O sea, por supuesto que sabes a cuál le toman primero la foto. Y por otro lado, porque pueden haber inquietudes y digamos, indignaciones justificadas mal dirigidas. Yo creo que mucha gente que está viendo el problema, pero escuchó por allá es que son los gringos y fue y dijo, es que son los gringos, pero que probablemente a partir de este debate ya están viendo como los matices y la complejidad y no es que su indignación estaba mal. Entonces tampoco hay que, digamos, paternalizar a las personas en ese aspecto, sino que entender lo complejo que son los mensajes y la comunicación en las marchas. Ahora, ¿cuál es la trascendencia? Pues la trascendencia es que estamos hablando de esto. O sea, se está hablando mucho con todos los tufos clasistas y racistas también que participan en este tipo de discusión, pero que estamos hablando del tema, ¿no? Hace unos años hubo también un boom del tema a partir de la marcha por el derecho a la vivienda que hubo en el 2022, 23, si no estoy mal, 2022, en noviembre de 2022, pero creo que no se compara para nada al grado de discusión que se está teniendo ahorita, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, que creo que también es importante, que hace tiempo que no teníamos una discusión que pareciera que no esté siendo cooptada por partidos. ¿No? Digamos como que incluso en el escenario político de actores políticos de partidos, hay opiniones diferenciadas, etcétera,
de tal manera que creo que hay muchas posibilidades para tener una discusión de un fenómeno que atraviesa sexenios, atraviesa partidos y que es urgente el día de hoy, pero también el problema es que se está contaminando mucho la conversación con, pues esto, con cosas clasistas y ridículas como es que quieren vivir en la Condesa gratis, es que son xenofóbicos, es que odian, no quieren que haya migración, o absurdos como es, como un personaje del Partido Verde, exdiputado del Partido Verde, que trató de exhibir, entre comillas, a manifestantes en Twitter y que puso, por ejemplo, que un manifestante que estaba allá en su Facebook tenía una foto de estar en un concierto de rock cuando el rock es de Estados Unidos. Y ese era su argumento para decir que es un hipócrita, ¿no? O sea, ese tipo de absurdos, pero el problema no es que una persona diga una tontería así, sino la cantidad de likes que le dan y además que la misma Alessandra Rojo de la Vega compartió su tweet. O sea, lo que estamos viendo es que se está tratando de apantanar una discusión urgente y ni hablar de las personas que están diciendo que la gentrificación no existe. Mi querida admirada Carla Scofi, yo como siempre te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas, te lo digo sinceramente, aprender de ti, de esto y otros temas. Muchísimas gracias. No, a ti, Jesús, y muchas gracias por darle espacio a estos temas.